duda que identifiquen con el internet, me avisan porfa para estar al tanto y ver si se puede resolver, ¿vale? Sí, maestra. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Okay. Bien, el jueves pasado tuve una reunión, entonces por eso no pude estar con ustedes en clase, pero por ahí les encargué que leyeran un tema que es el que vamos a explicar el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, ok, lo que estuvimos viendo totalmente la semana pasada es equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios, considerando que es una mezcla ideal y además que teníamos temperatura constante, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver el otro caso, que es este que está marcado aquí. A ver, déjenme acomodar esto. Ok. Este caso vamos a trabajar. Otra vez seguimos en equilibrio líquido-vapor, pero ahora va a ser para una disolución ideal. Y ahora vamos a considerar que la presión va a ser constante en lugar de la temperatura, ¿sale? Que es otro caso que se puede presentar cuando estamos hablando de equilibrio líquido-vapor, ¿sale? Este fue el que estuvimos platicando la semana pasada, entonces pues vamos a continuar con el de presión constante. Seguimos considerando, no pierdan de vista que estamos hablando de una disolución ideal, es decir, que sigue cumpliendo con los supuestos que debe de cumplir una disolución ideal, ¿sale? Entonces, bueno, pues si estamos... me disculpo, se me cerró el archivo. Está... Aquí estamos, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso específicamente de disolución ideal a presión constante, si tienen P constante, ¿qué es lo que ustedes estarían graficando en el eje de las Y? La temperatura. Ajá, correcto. Entonces, este tipo de diagrama siempre tiene en el eje de las Y la temperatura y en el eje de las X pues siempre tiene la fracción molar global del componente I, ¿sale? Entonces es como el contrario del que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, esta es una gráfica típica para equilibrio líquido-vapor. Vean que aquí tienen temperatura y acá tienen fracción molar global, ¿sale? Aquí el gráfico pues está escrito para el componente B, pero lo podrían escribir para el componente A o C, como le quieran llamar, ¿sale? Entonces, si notan, vean el diagrama es muy similar al anterior, al de T constante, con algunas pequeñas diferencias. Pues evidentemente lo que estamos graficando aquí es la temperatura y la zona de líquido ahora se encuentra aquí abajo. Todo esto es zona de líquido. ¿Por qué se encuentra abajo y no arriba? Pues acá tienen zona de baja temperatura, ¿sí o no? Entonces cuando están a baja temperatura sin alcanzar el punto de congelación, claro, ¿sale? Pues siempre la fase que tienen presente es líquida, ¿sí o no? Y a elevadas temperaturas que tenía toda esta zona del diagrama, pues lo que tienen para un diagrama, para una sustancia o para una mezcla binaria, como en este caso, pues es que en la zona de arriba van a tener la fase vapor. Es decir, están invertidas, ¿sale? El líquido a baja temperatura, vapor a alta temperatura y la zona intermedia, pues igual será zona de equilibrio líquido-vapor donde coexisten ambas fases en equilibrio totalmente, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos justo en este punto, nuestra mezcla tiene una fracción molar global que podemos leer aquí abajo y comenzamos a calentar, es decir, seguimos el desplazamiento de la flecha en color verde. Pues lo primero que va a ocurrir es que simplemente la mezcla binaria que tenemos con comportamiento ideal va a comenzar a absorber el calor y va a aumentar su temperatura poco a poco siguiendo la flecha hasta que lleguemos a este punto de aquí.
en esa temperatura que ustedes pueden leer de este lado del diagrama, lo que va a ocurrir es que va a aparecer la primer gotita de vapor, es decir, nuestra mezcla se va a comenzar a evaporar. Entonces, como tenemos dos componentes, esta primer gotita que aparece aquí, pues es evidente que va a estar más enriquecida con el componente más volátil. ¿Por qué el más volátil? Pues porque es el que se evapora con mayor facilidad a más baja temperatura. Conforme ustedes sigan calentando, lo que van a observar es que la temperatura sigue elevándose, pero cada vez van a tener más cantidad de materia en fase vapor, hasta que lleguen a la temperatura de acá arriba donde termina la flecha roja, que es este punto. Justamente en esta temperatura que ustedes pueden leer de este lado del diagrama, lo que va a quedar es la última gotita de líquido, ¿sale? Es decir, ya prácticamente todo se encuentra en fase vapor, menos una gota que queda de líquido, ¿sale? Entonces, esta gota de líquido, pues decimos que va a estar enriquecida. ¿En qué componente? Aquí vamos a estar enriquecidos en el componente menos volátil, es decir, en el que se evapora menos fácilmente, que es como la contraparte de la gotita que tienen abajo de vapor, ¿sale? En cuanto ustedes superen esa temperatura, es decir, en cuanto salgan de este punto verde y eleven un poquito la temperatura, ya esa última gota que se encontraba en fase líquida también se va a evaporar y todo se va a encontrar en fase vapor, no importando cuánto eleven ustedes la temperatura, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí dibujado es una isopleta, pero ustedes en este diagrama pueden dibujar tantas isopletas como requieran. Entonces vean que en función de la composición, pues la zona, el intervalo donde tienen equilibrio líquido-vapor, déjenme, ok, el intervalo donde tienen equilibrio líquido-vapor, que serían esas zonas que les estoy marcando en azul, varía, pues en función simplemente de la composición que tengan en su sistema, ¿sale? Ahora, si recuerdan en el diagrama anterior, los extremos tenían las presiones de vapor puros. Entonces, aquí es similar, pero en forma como para la temperatura. Lo que vamos a tener en los extremos es la temperatura, ¿sale? La temperatura de ebullición pura. Vamos a analizar primero aquí, ¿sale? Cuando tenemos que la fracción molar global del componente B es 1, es decir, XB es igual a 1, eso significa que XC, voy a tomar C como si fuera mi otro componente, vale 0, ¿sí o no? Entonces, eso significa que en este punto tenemos el componente B puro y no tenemos nada del componente C. Entonces, eso significa que esta temperatura donde se juntan las líneas de equilibrio vapor, equilibrio líquido, vapor, será la temperatura de ebullición del componente que sí tengo presente en ese punto, que sería para el componente B, ¿sale? Ahora acá, en 0, ahí lo que tienen es que la XB es igual a 0. Por lo tanto, la XC, la del otro componente, ¿cuánto debe de valer? 1, ¿sale? Entonces no tiene nada del componente B, simplemente tenemos al componente C puro. Entonces este punto corresponde a la temperatura de ebullición del componente que sí tengo presente, es decir, del componente C. Temperatura de ebullición pura, vean que tienen los asterisquitos cada una de ellas para representar que es el componente puro, ¿sale? Ok. ¿Dudas? No, maestra. Ok, antes de eso. Entonces, ¿cómo llamamos aquí a las líneas? Ok. Ok, esta línea de aquí será la línea de vapor y esta de acá será la línea de líquido, porque está del lado del líquido. Recuerden que era la forma más fácil en la que podían identificar cómo se llamaba. O dicho de otra forma, esta línea azul es la línea de temperatura frente a la composición en fase líquida para el componente del que estamos haciendo el diagrama. Vean que es B y B, ¿sale? Y la línea de arriba, la verde,
pues será la temperatura contra la fracción molar del componente B en fase vapor, ¿sale? Es decir, aquí también pueden trazar isopletas, que sería, por ejemplo, esta línea roja que les estoy marcando, perdón, líneas de conjunción, ¿sale? Entonces, de este lado, ustedes pueden leer la composición para el componente B en fase vapor, porque estamos del lado de vapor, y aquí abajo, ustedes pueden leer la composición del componente B en fase líquida, ¿sale? Entonces, aquí también aplica el concepto, bueno, de hecho, para todos los diagramas de equilibrio, se aplica el concepto de equilibrio, bueno, de isopleta y de línea de conjunción. Entonces, por ejemplo, ustedes también podrían trazar una isopleta aquí. De este lado, hacia abajo, leen la composición para el componente B en fase vapor. Y de este lado donde cruzan, aquí abajo, pueden leer la composición para el componente B en fase líquida, ¿sale? Porque esta de abajo es la curva de líquido y la de arriba es la del vapor, ¿sale? ¿Dudas ahí con eso? Por el momento no, maestra. No, maestra. Ok. Ahora, bueno, estos intervalos, por ejemplo, donde para una composición constante les representan intervalos de temperatura para distintas composiciones, como ustedes lo dibujen, en las cuales lo que tienen es que está ocurriendo el cambio de fase, o decimos que está ebulliendo la sustancia, ¿sale? Entonces vean que aquí las mezclas binarias ebullen en intervalos de temperatura, a diferencia de una sustancia pura. Si ustedes recuerdan, las sustancias puras ebullen a temperatura constante, ¿sale? Por ejemplo, si ponen agua pura a ebullir, van a notar que todo el cambio de fase se da totalmente en una temperatura constante. Y si ponen agua con alcohol, por ejemplo, van a observar que el cambio de fase se da en un intervalo de temperaturas. ¿Por qué en un intervalo de temperaturas? Porque pues todas estas temperaturas en las que ustedes tienen equilibrio líquido-vapor cuando está ocurriendo lo que sería la ebullición. Pero en el caso de sustancias puras, si ustedes recuerdan, este es un diagrama de fases para una sustancia pura, de hecho es el del agua, y este lo explicamos la unidad anterior. Vean que aquí están yendo de fase líquida hacia fase vapor, que es toda esta parte de aquí, ¿sale? Entonces vean que el cambio, esta transición, se está llevando a una temperatura y a una presión constante. Entonces, esa es una característica muy única de las mezclas. Estas hierven a intervalos de temperatura, mientras que las sustancias puras hierven a una temperatura constante, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo les diera en el laboratorio, por ejemplo, si yo les dijera, les diera un líquido y les digo, pues determinen si eso es una sustancia pura o pues es una mezcla, ¿sale? La forma más sencilla pues es ponerlo a hervir. Si observan que hierve a temperatura constante, es decir, que el cambio desde líquido hasta fase vapor es a temperatura constante, pues será una sustancia pura. Sin embargo, si observan que el cambio de líquido a vapor, es decir, este cruce de esta zona hacia la zona de arriba, ocurre en varias temperaturas, es decir, en un intervalo de temperaturas como por ejemplo de 80 a 90, pues la conclusión aparente es que es una mezcla, ¿sale? Así es como pueden diferenciar fácilmente en un laboratorio si están trabajando, bueno, cuando no saben qué es algo, si es una mezcla o de plano es una sustancia pura, ¿sale? ¿Dudas? No, maestra. Ok. Y bueno, pues otros nombres con los que conocemos a la curva, a esta que es la curva, bueno, ya dijimos es la curva de vapor, porque está del lado de vapor, y esta será la de curva de líquido. También esta es una curva del punto de ebullición, así le decimos, y lo que estábamos comentando de qué se graficaba en cada una de ellas. Y bueno, lo que estamos platicando, que aquí tenemos las temperaturas de ebullición puras. Ojo, quiero que noten que si ustedes están trabajando a una presión constante de una atmósfera, pues estas que tienen aquí y acá son temperaturas de ebullición normal. Recuerden que para presiones es muy común una atmósfera, entonces esto es muy usual. Sin embargo, si la presión es diferente de una atmósfera,
Es decir, si esto es diferente, estas temperaturas que tienen aquí y acá no son normales, simplemente son temperaturas de ebullición a la presión dada, por decirlo así, ¿sale? Sin embargo, pues normalmente pues la presión siempre es una atmósfera porque es lo más común, ¿sale? ¿Dudas? Maestra, ¿me puede repetir cuando es una presión constante? A 1. Ah, ok. Miren, cuando esta presión es constante de una atmósfera, ¿sale? Aquí. Lo que ocurre es que acá tienen la temperatura de ebullición de un componente y acá tienen la temperatura de ebullición de otro componente. Pero como es una presión de atmósfera, estas que tienen aquí y acá son temperaturas de ebullición normal, ¿sale? Los que estarían graficando en los extremos del diagrama. Recuerden que por definición una temperatura de ebullición o de congelación o lo que sea normal siempre es a una presión de una atmósfera, ¿sale? Ahora, ¿qué ocurre en caso de que ustedes tengan que la presión es diferente? Aquí, presión diferente de una atmósfera, pues estos puntos de ebullición que van a tener aquí y acá abajo no son normales, simplemente son puntos de ebullición a la presión que corresponda, ¿sí? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de continuar? Ok. Otros nombres con los que también conocen estas curvas, a la línea de vapor también le dicen por ahí línea de vapor saturado o línea del punto de rocío. Este nombre es muy famoso, línea del punto de rocío. ¿Por qué del punto de rocío? Porque acá arriba ustedes tienen la última gotita de vapor, ¿vale? Y por otro lado, la curva de abajo, toda esta, otro nombre con el que le conocemos es línea de líquido saturado o línea del punto de burbuja. Burbuja, porque recuerden que aquí aparece la primer gotita de vapor, ¿sale? Y acá bueno, arriba queda la última gotita de líquido, por eso es de rocío y de burbuja en correspondencia, ¿sale? Entonces, estos sobrenombres se utilizan mucho en las operaciones unitarias para que no lo vayan a perder de vista. Aquí nosotros usamos mucho, pues, curva de vapor está de arriba y curva de líquido la de abajo. Pero estos son nombres que también se utilizan mucho, la del punto de burbuja y la del punto de rocío. Pero son sobrenombres nada más. Sigue representando exactamente lo mismito. Okay. ¿Dudas? No, maestra. Okay. Y bueno, pues aquí igual tienen representado lo que es una línea de conjunción a una temperatura T1, esa línea roja ahí en medio, es la línea de conjunción. En el punto L, para esa temperatura específica, lo que ustedes pueden leer aquí es la composición para el componente B en fase líquida, porque están del lado del líquido, no lo olviden nunca, ¿sale? Y el punto Q, cuando ustedes lo leen hacia abajo, ese les representa la composición bueno, la fracción molar del componente B, pero en fase vapor, porque están del lado del vapor, ¿sale? Entonces, ustedes, si notan, por ejemplo, si yo les dijera que la composición global es esta de aquí, o si les dijera, no, pues tenemos esta otra composición global, o a lo mejor esta composición global, vean que esas líneas que les dibujé son diferentes, pues diferentes composiciones globales, ¿sí o no? Vamos a decir que la primera es 1, la segunda es la composición global 2. Son diferentes mezclas o diferentes sistemas, ¿sale? Y la última es 3, ¿sale? Quiero que noten que para esta temperatura, las composiciones en cada fase, es decir, los puntos L y Q, corresponden sin importar cuál sea la composición global que ustedes tienen entre estos puntos, ¿sale? La línea sigue siendo exactamente la misma, ¿sale? ¿Sí se entendió? Sí, Creo que sí, maestra. Sale. Ya rompí mi lápiz. Oh.
Bueno. Ok, y bueno, pasamos a la parte importante, ¿sale? Cómo ustedes pueden dibujar la curva de vapor y la curva de líquido, ¿sale? Estas son las expresiones, ya no vamos a ver la deducción. Simplemente pues ya se las puse aquí, ¿sale? Entonces, esta es para la curva de líquido. Vean aquí les está marcando, ¿sale? Y se calcula con la diferencia de presión del sistema menos la presión del componente C puro entre esta resta de presiones. Ahora, bueno, tal vez les parezca extraño que pues si estamos trabajando un sistema en el que varían las T's porque aquí tenemos presiones. Para empezar, esta presión que tienen aquí, esta es la constante, ¿sale? Es la del sistema. Pero resulta que esta y esta, esas presiones de los componentes puros para cada componente son función de la temperatura. Por eso es que en lugar de que les aparezcan aquí temperaturas, o bueno, de cualquier lado, lo que tenemos son presiones, ¿sale? Es decir, ustedes lo que hacen, por ejemplo, para construir ¿cómo se llama? Esta línea, ustedes suponen temperaturas. ¿Por qué temperaturas? Pues porque es lo que vamos a poner en este eje, ¿sale? Luego calculan la presión del componente C puro a la temperatura. También hay que calcular la presión del componente B puro a la temperatura. Por ejemplo, si aquí le ponen 30, aquí van a tener un valor específico y un valor específico. Si aquí ponen 50, aquí van a tener un valor específico y aquí también. Entonces vean que estas que les marqué acá arriba en azul varían conforme a la temperatura. Es decir, las presiones de los componentes puros son función de la temperatura, ¿sale? ¿Con qué calculan estas presiones? Pues con la ecuación de Antoine, ¿sale? Esa es la que luego se les debe venir a la mente para calcular presiones de vapor puras a diferentes temperaturas, que es lo que están haciendo. Okay, una vez que tengan eso, pues lo que hacen es sustituir para cada valor de la tabla en esta fórmula y lo que les va a arrojar son varias XB en fase líquida, ¿sale? Es decir, van a tener aquí varios valores. Ya lo único que ustedes grafican es esto en el eje de las X para poder construir la curva del líquido, que es esta de aquí abajo, y pues esto en el eje de lo que sería las Y para que les pueda dar todos los puntos coordenados que corresponden, ¿sale? Entonces, así es como construirían la curva del líquido, que es la que tienen marcada ahí. ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Ok, ahora, ¿cómo calculan la de abajo, la del vapor? Pues es prácticamente lo mismo, ven que las fórmulas son similares. Entonces, es un procedimiento bastante similar, ¿sale? Aquí tienen presión, esta es constante, pero cada una de estas depresiones puras varía conforme a la temperatura. Entonces, se procede igual. Ustedes suponen temperaturas, hacen pues su tabla, ya que tengan la temperatura, valores, o sea, valores pues en parte aleatorios, ya luego nada más se descartan los valores que es imposible que sean, ¿sale? Posteriormente calculan la presión del componente B puro, también la presión del componente C puro, en correspondencia con los datos que tengan aquí, ¿sale? Entonces, y por último, lo que harían es sustituir esas presiones de B y de C puras en la formulita de aquí arriba para que puedan calcular la XB en fase vapor. ¿Sale? Vean que aquí procedemos como al revés. Ya que tengan eso, pues ponen esto en el eje de las X y esta la ponen en el eje de las Y. Y lo que les construiría sería la curva de vapor, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Para cada valor que ustedes pongan aquí en su tabla, ¿sale? Cada valor va a representarles aquí un punto. Y bueno, pues cuando tengan muchos puntos, pues pueden trazar ahora sí que la curva, ¿sale?
Igual, estas presiones de componentes puros, pues hay que calcularlas con la ecuación de Antoine, ¿sale? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. Afortunadamente para dibujar este tipo de diagramas no hay método alternativo, este es el único, ¿sale? Entonces, cuando ustedes hagan las tablas que ahorita estamos platicando, van a notar que hay muchos valores que les dan fracciones molares menores que 1, mayores que 1. Entonces, ustedes saben que una fracción molar no puede valer menos de 0 o más de 1. Entonces, todos esos valores se descartan y es así como pueden construir su gráfica como la que tienen ahí en la pantalla. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Mm. Mm. Fíjense que este ejercicio se me vino, este no va aquí. Era del tema anterior. Porque vean que esa temperatura constante y les está variando las presiones. Ok, a ver, déjenme ver que sigue. Ah, esta tarea sí se las dejo, esta no se salva. Ok, a ver, miren. Esta es la tarea, ¿sale? Investigar cómo es el proceso de la destilación fraccionada. Hay que leerlo. Recuerden que van a armar un compilado de tareas, entonces pues ya al final de la unidad ponen alguna de la evidencia, ¿sale? Lo pueden discutir en equipo, lo pueden hacer individual y luego completar la tarea de forma de equipo, ¿sale? Pero esto ocupo que lo hagan para mañana, por favor, ¿sale? Investigar cómo es el proceso de la destilación fraccionada. Mañana yo se los voy a explicar aquí, pero ocupo que lo lean antes de, ¿sale? Para que no vengamos en blanco. Y les voy a dar el resto de la clase para que intenten resolver este ejercicio y mañana lo resolvemos aquí todos juntos. Lo pueden intentar en equipos o en forma individual, como ustedes prefieran. No es para entregar y mañana aquí lo revisamos en clase entre todos, ¿sale? Tiene varios incisos, entonces sí se llevan la media hora de la clase. Si quieren pueden dibujarlo en la computadora y ya de ahí empiezan a extraer toda la información, ¿vale? Entonces, pues los dejo trabajando, chicos. Y mañana juntos lo discutimos. Sí, maestra. Va, maestra, gracias. Tengan bonita tarde, se cuidan. Gracias, maestra, nos vemos. Hasta mañana. Maestra, yo tengo una duda. Ajá. Bueno, la última vez nos había dejado hacer en Excel un ejercicio por el método alternativo, pero al final pues se me complicó un poco al graficar y no me quedó. A ver, sí. Dame un segundo. Déjame ver cuál era. ¿Era el de benceno con etanol? Sí, a 55. No, ese no. Ay. Ok, a ver, mira, si quieres proyectar lo que hiciste y ahorita vemos.